Tomás Downey es escritor, guionista y traductor. Publicó Acá el tiempo es otra cosa, finalista del tercer premio García Márquez, El lugar donde mueren los pájaros y Flores que se abren de noche. Es docente en la ENERC y coordina talleres de escritura. Bien, y acá lo recibimos a Tomás Downey en el programa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Flores que se abren de noche, hermosa la tapa por cierto. Mucho de lo que se da en estos 4 cuentos, que podrían ser 4 novelas, se adivina en algo que sos, que es guionista, ¿no? Hay mucha entrada de lo audiovisual en tu obra, Sí, ¿no? sí, totalmente. Sí, generalmente es como que veo las historias y trato de ir bajándolas al papel. Y bueno, con mi formación de guionista me entrené, digamos, escribiendo guiones. Y así escribo tratando de ponerme los pies de los personajes y ver qué ven ellos, qué sienten, qué huelen. Incluso me apoyo no solo en lo visual, en lo sensorial. Me parece que eso construye mundo, le da como materialidad al libro. Trato de que el lector se meta lo más posible, que sea como inmersiva la lectura. Es inmersivo, ¿no? Es como que hay, por ejemplo, el primero de los cuentos, ¿no? De Flores que se abren de noche, que se llama así, por cierto. Es muy impresionante todo ese delta, cómo se va colando, ¿no? En la fatalidad. ¿Podemos decir que tu literatura está vinculada con, más que con el terror, con cierta fatalidad? Puede ser, es algo que está siempre como hay un riesgo sobre ahí como rondando a los personajes, siempre hay algo, siempre hay un equilibrio que se rompe y que los personajes tratan de restablecer de alguna manera. En los cuentos en general ese equilibrio se rompió quizás antes de que empiecen los cuentos y ya entran tratando bueno, de reencontrarse de nuevo. Siempre hay algo que falta, siempre hay algo que está como incierto, que no se entiende. Y sí, siempre están como perdidos de alguna manera, tratando de entender qué les pasa, ¿no? Siempre el misterio principal es qué les pasa a los personajes. Total. Y al mismo tiempo hay en estos cuentos, cuando te leía pensaba en que estamos en un tiempo en el cual esta literatura de género, por llamarla de alguna manera, está en boga con grandes plumas, sobre todo femeninas, ¿no? Sí. Estamos hablando de Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, de Ariana Harwicz. ¿Hay alguna razón por la cual empieza a proliferar este género en la literatura argentina? A ver, por un lado, creo que como la modernidad trajo muchos cambios y muy rápidos, o sea, hablando de internet, digamos, el mundo cambió rápidamente y estamos todos tratando por ahí de encontrarnos, de ver qué pasa con todo esto, hacia dónde estamos yendo. Quizás en otras épocas pasaba lo mismo, ¿no? Pero siento que ahora es más rápido y más acelerado todo. Entonces, en un punto sí, es como estamos tratando de reentender el mundo constantemente y yo creo que lo fantástico, los elementos fantásticos funcionan en realidad como un elemento disruptivo que puede ser cualquier otro. Y lo que hacen es eso, es como choquear de alguna manera, mover la realidad y bueno, ver qué pasa, cómo se reacomoda todo. Y creo que tiene un poco que ver con esto. Es cierto que, sobre todo en este libro, no en el anterior, no en El lugar donde mueren los pájaros, pero sí en Flores que se abren de noche, los cuentos tienen como un espíritu estadounidense, casi digo norteamericano, perdón, estadounidense. En cuanto a la extensión, en cuanto a la profundidad, en cuanto a que hay prácticamente un mediometraje, ¿no? Si querés. Sí, los pensé un poco así, incluso podrían ser como capítulos de series, ¿no? Esta extensión de 40, 50 minutos. Soy muy lector Páginas. sí, pero también minutos, ¿no? Pero bueno, en guión un minuto es una página, por claro, eso. está bien. Soy muy lector de literatura anglosajona en general, no solo estadounidense, y de cuento largo. Pienso en Alice Munro, que es canadiense, en Robert Aickman, que es inglés, que era. O bueno, Kelly Link, que es norteamericana, estadounidense, perdón. Sí, leo mucho eso y también veo mucho cine. Creo que son grandes narradores los estadounidenses, los anglosajones en general. Sí, total. Además son un poco también los curadores, si querés, para no decir los creadores de cierta cuestión de género, Sí, ¿cierto? de cierta cosa fantástica. Igual hay algo muy del fantástico rioplatense, que también es muy nuestro. Y ellos tienen por ahí otras formas. Ellos trabajan muy bien como el extraño, o lo que le llaman el New Weird, que también es un género que me interesa. Es un no género en realidad, porque es como una mezcla un poco. Hay algo de ciencia ficción, hay algo de fantástico. Es básicamente elementos extraños que medio que de alguna manera corrompen la realidad tal como la conocemos. Y bueno, en esas grietas empiezan a aparecer cosas, ¿no? Sí. La experiencia de tus cuentos es sensorial, como decíamos, pero a la vez me da la sensación de que hay en los personajes hay una soledad o desolación.
como una línea que suele aparecer, por lo menos en los protagonistas de muchos de los cuentos, ¿no? Puede ser, es lo que te decía al principio, como que están perdidos, ¿no? De alguna Sí. manera, pero están siempre tratando de encontrarse, creo yo. No es que se quedan quizás en esa... No se resignan, digamos, a eso, siento que están en movimiento, siempre buscando algo. Sí. Y es lo que trato de trabajar, ¿no? Que bueno, eso, como que activen, siempre desde ese lugar, sí, de estar un poco como perdidos, desorientados. Sí. Al mismo tiempo, ¿es difícil crear una fantasmagoría del Río de la Plata o ya está, o ya existe, ¿no? No hay que agregarle mucho. Yo creo que existe, uno piensa bueno, no el Río de la Plata exactamente, pero pienso en Quiroga, por Sí. ejemplo. O, Paraná. Sí, o pienso en Felisberto Hernández también. Pero está como lejos en el tiempo, Sí, ¿no? sí, sí, es verdad. De nuestra literatura. Yo lo que trato de hacer en general también, no pienso tanto en el Río de la Plata o en el delta, digamos, del Tigre. Trato de crear lugares más incluso fantasmagóricos, porque son como no lugares. Trato de no ubicarlos Sí. como en un lugar específico. De crear mundos nuevos, digamos, que cada cuento genere su propio... digamos, su propio universo. Obviamente hay guiños a la realidad que Sí. uno también usa por economía, ¿no? Ayuda como, si uno apela a lugares que el lector conoce, ayuda a construir mucho más fácilmente, no tenés que describir todo. Sí. Pero en general trato de crear lugares como que aislados en sí mismos, que también tiene que ver con el efecto del cuento, de los personajes estar perdidos, medio aislados, lo que decíamos antes. Sí. Y al mismo tiempo esto que vos presentás, ¿no? En cuentos en los cuales, digamos, también hay capas, ¿no? Hay capas de, por ejemplo, uno de los cuentos tiene que ver con algo del orden, perdón, de lo extraterrestre, ¿no? Sí. Que también es algo que es más heredero de la tradición estadounidense que de la tradición argentina, Sí, seguro. ¿no? Como que en un punto la estructura capitalista ha generado un diálogo más interesante entre tradiciones, ¿no? Por supuesto. Claro, la globalización, como se mezcla mucho todo, uno aparte hoy por hoy puede leer un PDF en internet publicado que antes por ahí no se conseguía y uno tiene mucho más Sí. acceso en ese sentido, sí. Y sí, es verdad que por ahí la tradición extraterrestre tiene más que ver con lo estadounidense, pero yo la pienso desde un lugar súper latinoamericano, de vuelta, desplazando los espacios y todo. Pero digo, me preocupa, cae un extraterrestre, pero lo que me preocupa es cómo se relacionan los personajes entre Claro, ellos. claro. ¿Qué pasa con el trabajo, digamos, con cosas mucho más materiales, mucho más chicas, mucho más íntimas, si se quiere? No me interesa la grandilocuencia No, son del historias ejército pequeñas. movilizándose. Son Acá historias me interesa, pequeñas, claro, íntimas. me interesa lo que le pasa a esa pareja. En realidad, el cuento trata de esa pareja. El extraterrestre es algo que los está rondando. Que los pone en jaque. Claro, Cuando nos visitó Sergio Holguín decía, bueno, mis novelas son muy visuales porque soy un gran consumidor de cine, ¿no? También, sí. Se escribe muy distinto cuando uno escribe, vos hiciste por ejemplo el guión de Un crimen común, la película de Francisco Márquez, ¿no? Y se escribe muy distinto cuando va algo al cine que cuando va a ser leído por directamente el público. Sí, sí. Aunque yo pienso mis historias visualmente, digamos, cuando escribo literatura es otro lenguaje. No sé, uno puede escribir en tercera persona o en primera, pero bueno, en primera persona en literatura, bueno, el color, el tono de la voz, la música marca mucho el relato. En cine es una escritura mucho más aburrida, si se quiere, más llana. De tercera persona, presente, digamos, acciones, pura acción, no hay inmersión en la cabeza de los personajes. Entonces son lenguajes diferentes y permiten cosas diferentes. Al mismo tiempo, en cine basta por ir con un primer plano, una cara, para contar algo que en literatura requiere un desarrollo mucho mayor. Entonces, no, ni una cosa ni la otra, pero sí. Total. Bueno, Flores que se abren de noche, de Tomás Downey. La verdad, el primero de los cuentos me hizo acordar además al universo de Agota Christoph, de Klaus y Lucas. Así que bueno, felicitaciones. Gran referencia. Y un gusto recibirte. Muchas gracias, Maxi. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Bueno,